Muy bien, buenos días. Aquí estamos como cada semana para compartir como siempre con ustedes los temas de mayor interés que han acontecido durante el curso de esta semana y que nosotros tomamos una parte de ellos para tratarlo, dar nuestras opiniones sobre esos temas. Más adelante también estaré hablando de uno de los puntos visitados por nosotros a Dubái. Eso lo haremos después de la primera pausa. El saludo y el abrazo para nuestro compañero de siempre, Andrés Jorge Villini. Buen día, Ramón. ¿Cómo se siente usted? A usted, gracias. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar una nueva vez con todos nuestros televidentes. Un nuevo día de vida por el que realmente debemos agradecer de manera reiterada a nuestro Padre Celestial. Aquí estamos y como bien usted decía, con varios temas, como siempre, a tratar de llevar nuestros análisis sobre estos temas a todos nuestros televidentes que por años nos acompañan en su programa. Así es que con la anuencia de ustedes y sobre todo con su presencia ahí en el televisor, vamos nosotros de inmediato a iniciar. Y vamos a iniciar hablando de ese plan de autobuses, que yo tengo mis reservas, pero bueno, es tal vez, si se puede decir, una de las grandes conquistas que pudiera lograr el estudiantado dominicano si la intención del presidente Luis Abinader, que vale decir ya dio instrucciones claras al Ministerio de Educación para que se ponga en práctica, que se hagan todas las diligencias necesarias para que se ponga en práctica ese plan de favorecer a los estudiantes con transporte seguro y sobre todo cómodo para transportarse a los centros de estudios y por supuesto de regreso a sus respectivas viviendas. Así es, esta semana el presidente Abinader emitió un decreto en el que crea un sistema de transporte buscando darle seguridad al tema de la transportación de los estudiantes. Y bueno, evidentemente hubo sus opiniones contrarias o por lo menos opiniones en el sector choferil, por supuesto, quieren que lo involucren a ellos también en ese tema. Y el presidente solamente lo que ha dicho es vamos a organizar esta parte. Ahora de lo que se trata es de darle forma, y lo que hizo el presidente además en ese decreto es que le pasó eso al Ministerio de Educación. Lo que faltaría es determinar si se va a organizar este sistema de transporte para estudiantes. Se va a hacer con el presupuesto del Ministerio de Educación, que tiene un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, o del presupuesto nacional. ¿Se va a hacer con ese presupuesto mismo o cómo se hará? ¿Con qué presupuesto? Me imagino que como esto está saliendo en este momento, tendrá que venir insertado, y yo digo me imagino, pero sé que será así, dentro de lo que será el presupuesto, la ley de gastos públicos del año próximo, para ser ejecutado con ese presupuesto. Igual que otra propuesta que hizo el presidente también esta semana y que vamos a hablar de ella más adelante y que tiene que ver con la justicia. Yo creo que el tema aquí, el tema de transporte, es que varios gobiernos han intentado resolver el tema del transporte escolar. Mucha gente dice, bueno, pero ya si ONSA va a funcionar, si vamos a tener el metro, si vamos a tener aquello, si vamos a tener el otro, lo mejor no sería que a través ya de esos sistemas creados, que el estudiantado sencillamente presentando su carnet o sencillamente con un carnet especial para esos fines, que te transporte gratis todo el tiempo. Pero no es lo mismo. No es igual que un autobús sale del colegio directamente o que sale de la escuela en este caso. Un autobús asignado a cada escuela
pudiera ser diferente. Pero también otros gobiernos han implementado eso. Y lo vamos a ver cuando pongamos ahora la declaración de Homero Figueroa, que fue quien dio a conocer el decreto del presidente, donde se anunció la creación de este sistema de transporte. Vamos a verlo, pónmelo desde el principio, por favor, para que escuchemos a Homero Figueroa. En estos 798 días de gobierno hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de toda la familia dominicana. Lo que más nos motiva a seguir trabajando cada minuto es ese esfuerzo e ilusión que ponen los padres y madres para que sus hijos reciban una educación que les permita enfrentarse a un mundo globalizado y competitivo. Pero también sabemos de la preocupación con la que viven de forma permanente todos los padres y madres para que sus hijos transiten seguros a la escuela y de vuelta a casa. Por esta razón, hoy, 23 de octubre del año 2022, el presidente Luis Abinader ha emitido un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar. En este decreto, el presidente da instrucciones al Ministerio de Educación de organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema nacional de movilidad escolar que transporte a todos los niños y niñas de forma cómoda y segura. Hemos trabajado para solucionar los principales problemas del país. Hoy comenzamos a trabajar para que tus hijos lleguen a la escuela y regresen a casa sanos y salvos, de forma completamente gratuita y a nivel nacional. Para los niños y niñas también trabajamos, porque ellos son la esperanza del país. Ahí está. Ahora, esas imágenes de los autobuses no las puso Homero, ni el colocamos decreto. nosotros, porque en esas imágenes estamos viendo. La puede dejar las imágenes solamente de los autobuses, director. Esos autobuses que ustedes ven ahí son los autobuses que colocó en las escuelas el gobierno anterior, el gobierno de Danilo Medina específicamente. ¿Usted recuerda que ellos hablaban de la revolución educativa? Claro. Bueno, usted buscan en Google revolución, autobuses, revolución, y son esos que están ahí. ¿Y dónde están? Esos que están ahí, en las escuelas. ¿Están funcionando? Mírenlo ahí. ¿Están funcionando? No lo sé. Mire, estoy mostrando lo que estoy, escúcheme. Sí. Es mostrando que eso no es algo nuevo. En los autobuses en la escuela ya es algo que ya estaba. Ahora, la diferencia es organizarlo de manera tal que sea un sistema, como está planteando Homero Figueroa en este caso. Un sistema de distribución escolar. No tienen que ser que lleven a los muchachos casa por casa, pero se crean puntos como lo tienen los Estados Unidos y el muchacho se mueve a ese punto y en ese punto aborda el autobús. Porque se crean puntos específicamente para cada escuela, según la distribución, donde viven los estudiantes, y se crean esos puntos por donde transitarían esos autobuses. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero es absolutamente posible y sin ningún trastorno tampoco. Se puede perfectamente organizar este transporte. Lo que a mí no me gustaría es que ahora esto se convierta en una estrategia para seguir cargando la nómina pública y para colocar a compañeritos que están todavía en el aire y que se convierta en un proyecto más de origen político que de real solución al tema de la educación. Pero y en este caso al tema de transporte de la educación. A mí no me gustaría pensar en un proyecto de tan sana intención, que como usted dice no es nada nuevo, pero a mí no me gustaría pensar que tiene otro propósito más allá que el hecho de resolver el tema del estudiantado. Y más que los estudiantes, también solucionar el problema de la preocupación que le genera a los padres y madres de esos hijos, que cuando esos niños salen para las escuelas, pues con la inseguridad que vive el país.
realmente se mantienen preocupados en sus trabajos, en sus hogares y donde quiera que estén. Bueno, pues hay una alta preocupación porque hasta que el niño no llega o la niña, realmente no se sabe de ello, no se sabe qué ha pasado. Se presume, claro, que debe estar en la escuela, pero mientras llega, pues cualquier cosa pudo haber ocurrido. Y en ese sentido, yo pienso que nada mejor que contar con un buen servicio, que como lo dice el decreto, un buen servicio de transporte, que le recojan los hijos y luego se los retornen en un medio de transporte seguro y cómodo, y luego entonces estos niños puedan llegar a su casa con toda tranquilidad. Bueno, nada mejor en materia de transporte. Ahora, me preocupa, aunque usted dice que no es una cosa del otro mundo, el tema de los puntos, tanto a la hora de recogerlo para llevarlo a los centros de estudios, como al regreso. Tal vez lo de regreso es más fácil porque a final de cuentas no hay prisa, o sea, pudiera llegar en cualquier momento y bueno, está bien. Pero a la hora de recolectar a esos niños para llevarlo a los centros de estudios, pudiera ser esto dependiendo cuál sea la población que tenga una escuela. Puede ser que hay escuelas con varias aulas, con varios niveles, y entonces ahí pudieran haber muchísimos estudiantes que posiblemente no sea suficiente un solo autobús para transportarlo. Pero además, la ubicación de ellos también pudiera convertirse en una limitación. Yo espero, ojalá y doy por bueno y válido el proyecto, ojalá y sea posible que el Ministerio de Educación en lo que resta del año, para que cuando llegue el inicio del año escolar, ya para el año 2023, pudiéramos estar hablando de que el sistema ya está montado. Ahora bien, yo pienso que tal vez ese sistema pudo haber funcionado, el transporte de los muchachos, como pasa en la mayoría de los países. Por ejemplo, guardando la distancia, usted se va a Estados Unidos y los estudiantes todos se montan en los autobuses, se montan en el tren, se montan en los diferentes medios de transporte que hay en esos países, solamente mostrando una tarjeta. Una tarjeta que ese es el complemento. Claro. Usted primero le resuelve el transporte mediante un sistema creado en el que están esos puntos donde los estudiantes se mueven. El autobús se va a mover a una distancia X de cada escuela donde están ubicados. Entonces el estudiante llega a ese punto, se aborda el autobús y el estudiante que no estaba en ese punto al momento que pasó el autobús, que tendría que esperar unos 2 minutos por lo menos a que aborden, y el estudiante no llegó por la razón que fuere, bueno, pero tiene su carnet de estudiante que puede abordar cualquier autobús que pase cerca de la línea estatal o el metro, y que lo aborda entonces y que llegue a su casa por la vía sin tener que pagar. Eso sería una parte del complemento. Pero el sistema de transporte tiene que crearse. Y yo creo que la intención es buena. Excelente, excelente. Lo que esperemos es que se trate realmente de una intención real y que los fondos para manejar esto salgan de donde tengan que salir de la manera correcta. Bueno. Vámonos a la pausa. Sí, así es. Cuando regresemos. A regreso vamos a hablar de la creación del Ministerio de Justicia. Sí, vamos a hablar de muchas cosas, pero yo quiero, como le prometí desde el principio, tratar, en esta vez voy a hablar del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo en este momento, pero Dubái está buscando crear un edificio mucho más alto que ese, que es el más alto. Bueno, ya lo están no queremos dejar ellos mismos quedarnos atrás. Ellos mismos se superan. Así es. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, con su permiso, yo quiero que conozcamos en el día de hoy, que hablemos sobre el Burj Khalifa.
es el edificio más alto del mundo. Y bueno, este edificio cuenta con una altura de 828 metros y cuenta con 160 pisos y tiene 57 ascensores. El Burj Khalifa de Dubái, ahí está, una obra de ingeniería espectacular. Para hacernos una idea de su altura, lo mejor es compararlo con el rascacielos más famoso del mundo, que es el Empire State Building de Nueva York, que tiene 381 metros de altura, 431 si incluimos su antena. El rascacielos neoyorquino tiene la mitad solamente de la altura que tiene el Burj Khalifa de Dubái. La construcción del edificio, en esa construcción participaron 12,000 personas de 30 países. Su construcción comenzó en el 21 de septiembre de 2004 y finalizó el 4 de enero del 2010, más de un año después de lo que estaba previsto. El rascacielos se destaca por tener un gran número de plantas residenciales, algo insólito hasta el momento. El Burj Khalifa cuenta con 2 miradores que ofrecen vistas sorprendentes. Ese es el ascensor que va subiendo y usted se va viendo unos videos que le van presentando en las paredes del ascensor. Mire qué belleza, un espectáculo. Tiene uno de los ascensores más rápidos del mundo. Viaja a una velocidad de 10 metros por segundo, es decir, puede ir desde la planta baja al último piso en 82 segundos. En 1 minuto y algo. En la planta 124, localizada a 442 metros de altura, encontrarás el que hasta ahora era el único mirador de la Torre Khalifa, sin duda alguna el mejor punto de Dubái para contemplar la ciudad. Es el segundo de los miradores de reciente inauguración, acapara todas las miras tras haberse convertido en el más alto del mundo, arrebasando este título a la Torre de Cantón en Guangzhou, localizado a 555 metros de altura. El mirador ocupa la planta 148 del edificio para ofrecer una sorprendente vista de pájaros a la vista a la ciudad. Y esa es la piscina más alta del mundo. Está ubicada en ese ascensor. Ahí está Carmen Yomari Gómez, figureando desde la altura de ese edificio, de esa planta, la más alta. Yomari ha tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Gracias a Dios. Observar muchas cosas, gracias a Dios. Y al trabajo, porque sin duda alguna que es una persona con una disposición al trabajo fuera de serie. Así es. El costo del rascacielos Burj Khalifa fue de $1.500 millones. Escúchelo bien. Es visible desde 95 kilómetros de distancia. La torre pesa, y ustedes vieron ahí el número, 500 toneladas y está recubierta por 28.601 paneles de cristal con capacidad para resguardar el intenso calor que hace en Dubái. En Dubái no llegan los terremotos. Me imagino que no. Llegan, se va Dios, pero la tierra se mueve en todas partes del mundo. Pero, sí, óyame, hay que tener la decisión de construir. Pero todo está construido. Claro, yo me imagino que con la tecnología de estos tiempos, pues para construir eso se tomaron todas las previsiones del lugar a fin de que cualquier movimiento litúrgico pues no le vaya a afectar. Claro. Pero imagínense que eso sería, ni Dios quiera que algo pudiera ocurrir ahí. No, está construido, mire que es como una pirámide. Exacto. Está construido piramidal precisamente para poder soportar ese tipo de cosas. Un espectáculo. Bueno. Un espectáculo. Usted también puede tener la oportunidad de visitar estos lugares, conocer el Burj Khalifa
o cualquier otro destino, como el que le voy a presentar la semana próxima, el desierto de Dubái, y recorrerlo en un safari. Se lo voy a presentar la semana que viene ese, pero usted tiene la oportunidad, llámenos a Gómez Tours y váyase con nosotros en nuestra próxima excursión. En Semana Santa nos vamos a Turquía y estaremos visitando inclusive la casa donde vivió la Virgen María. Estaremos ahí en esa casa donde vivió la Virgen María. La vamos a visitar. Llámenos a Gómez Tours 809-583-2200. 809-583-2200. Váyase con nosotros a Dubái, váyase con nosotros a Turquía o a cualquier destino del mundo. Vámonos para allá. Vámonos. Así es. Bueno, Entonces, vamos nosotros a hablar de un tema de carácter nacional, y es que el presidente de la República, Luis Abinader, ha introducido un nuevo proyecto, en este caso para la creación de un Ministerio de Justicia. Lo cierto es que el proyecto ha encontrado opiniones diversas en los diversos sectores de la población y de la sociedad, muchos de ellos en favor, otros en contra de que se cree este ministerio, que sería un ministerio que estaría manejando las operaciones administrativas del Ministerio de Justicia. No, del Ministerio Público. Del Ministerio Público. O sea, sería la parte, digamos, la parte administrativa. Una parte de lo que maneja el Ministerio, que no tiene que ver directamente con la implementación de justicia. Con la función real del Ministerio. Es correcto. En este caso, bueno, según se conoce, hasta donde se ha hablado, se habla de que solamente la parte administrativa. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos entendidos en la materia que han opinado, sobre todo en contra de la creación de este ministerio, porque entienden que la creación de ese nuevo ministerio contribuiría al aumento del gasto público, lo mismo que incrementaría la burocracia, según dicen algunos. Yo pienso que no, que en ese aspecto posiblemente no fuera exactamente el problema. Y lo cierto es que como consecuencia de todo esto, también, según dicen los críticos, pudiera afectarse la deuda externa, toda vez que el proyecto pues influye en lo que pudiera ser el gasto público nacional. Lo cierto también es que hay una serie de situaciones con este posible ministerio, pero el presidente lo sometió y espera que esté listo antes de que termine el año. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con todo este asunto. Si lo cierto es que si de lo que se trata es de manejar la parte administrativa de las operaciones del Ministerio Público, posiblemente sería suficiente como que se creara una unidad dentro del propio Ministerio Público para que se encargue de las labores administrativas. De todas maneras, ahí está la introducción del Poder Ejecutivo, es el que ha enviado el proyecto. Todavía ni siquiera está como un proyecto, sino que se está promoviendo que se cree la creación de ese ministerio. El presidente lo explica, lo vamos a escuchar en breve. Cuando veamos al presidente lo vamos a colocar, por favor, para que él lo explica con claridad. Ha instruido a su consultor jurídico para comenzar a trabajar con esto, pero el presidente sabe que no es una cosa que puede hacerse de la noche a la mañana o que se puede hacer sin consulta. Por eso está instruyendo, pero hay que consultar los diversos sectores, escucharlo y entonces acercar lo más posible esta creación que la mayoría está de acuerdo, aunque el Colegio Dominicano de Abogados ha expresado de que es necesario para poder hacer el Ministerio de Justicia, hacer una modificación, tocar el tema constitucional. Vamos a escuchar nuevamente, hágame el favor, director, en la parte en la que el presidente Abinader da la información en esa reunión que fue con Finus. En este momento
y ante la ciudadanía representada en ustedes al consultor a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica como la FIJO, para presentar este proyecto de ley. Con ello cumpliremos no solo una de las propuestas de nuestro gobierno que presentamos años atrás y que ha sido largamente reclamada por los propios actores del sector y también de la sociedad civil en general. Creo que está claro, el presidente lo que está instruyendo a su consultor jurídico para iniciar ese proceso de discusión, de diálogo, incluso él dice con las universidades, con los diversos sectores, a fin de tener listo lo antes posible el proyecto. Y entonces, en estas mesas de discusiones, sí podría convertirse en un proyecto. La idea de tener claro con relación a si es constitucional o no, o inconstitucional, o si habría que modificar la Constitución, como lo está diciendo el Colegio de Abogados. Bueno, habría que... lo cierto es que hablar de modificar Constitución para... Nunca está de acuerdo con las modificaciones a la Constitución, pero... y sobre todo en nuestro país, donde por lo regular... Lo que pasa es que no hemos acostumbrado a modificar la Constitución cuando se nos antoja. Claro. Por cualquier antojo, sobre todo para reelección. Para asuntos políticos. Y entonces que en este caso dice, todo parece indicar que no va a ser aquí hubo necesario. una reforma constitucional consensuada que fue la más, yo diría, la más completa 2010. Reforma. La reforma de 2010, donde se crearon las altas cortes. Así es. Y todo el sistema de justicia recibió una serie de modificaciones que han funcionado perfectamente. Pero todavía esa misma Constitución estableció que se crearan otros, vamos a llamarle otras leyes, paquetes legislativos que complementarían esa misma Constitución y todavía están pendientes. Así es, así es. Están pendientes. Entonces, lo que tendríamos que ver es, para hacer una modificación integrada que no tenga que ver directamente con el tema reeleccionista o con la eliminación, en este caso, de artículos que tengan que ver con la reelección, eso sería fabuloso. Sí, pudiera ser, así es. O sea, yo estaría de acuerdo. Siempre que, porque claro, esto va ahora a vista pública y a discusión de los diferentes sectores, porque dentro de los temas que se argumentan es precisamente ese, de que estaría esto en contradicción con lo que establece la Constitución en el sentido del derecho y el poder que le da al Ministerio Público para manejar las operaciones de las que se está hablando, que estaría en mano entonces, que pasarían a mano del Ministerio de Justicia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Me imagino que ya el consultor jurídico estará trabajando con estos temas y vamos a ver en lo adelante qué va a pasar con esta creación. Pero no es menos cierto que, como dicen otros, también una creación de un nuevo ministerio también eso podría tener sus repercusiones en el presupuesto nacional. Porque hay un tema. Y claro está. Hay un tema con relación a eso que se plantea, que se ha dicho, que el mismo presidente tocó, que lo que este Ministerio de Justicia manejaría es la parte que tiene que ver con administración, la del parte Ministerio administrativa Público. del Ministerio Público. Pero es que, ¿cómo? No se le puede quitar la administración, ellos mismos se tienen que administrar de alguna manera. Ellos administran justicia, pero tú no puedes quitarle la función y para ellos funcionar tiene que tener una administración. Claro. Obligatoriamente. Entonces, por eso yo digo ¿cuáles son las partes que se le va a quitar al ministerio para dársela al Ministerio de Justicia? Es como decir que, bueno, por lo que yo entiendo, sería como decir que el Ministerio Público, en lo que tiene que ver con asuntos administrativos, sería dependiente del Ministerio de Justicia. Correcto, entonces ahí se crea una situación que... Porque cuando el Ministerio de Justicia diga, no tengo esos fondos, entonces el Ministerio de Público va a tener que no puedo administrar paralizar los procesos. Y entonces eso tal vez, eso habrá que verlo bien. O que en el Ministerio
de Justicia aparezca una persona contraria. Puede ser. También. Una persona que no se puede esté, dar, que no esté. que esté contraria absolutamente al Procurador General de la República, que sean antagonistas. Exacto. Y entonces, ¿quién me dice a mí que no se puede? ¿Quién me dice que no? Eso es así. Entonces, el Ministerio de Justicia comienza a ponerle trabas. Le cierra la puerta A al ponerle Ministerio trabas. Tú no puedes crear ese tipo de cosas, no se puede. Bueno. Hay que tener muy claro qué será el Ministerio de Justicia, qué hará y qué le quitará, qué función absorberá que tiene el Ministerio Público en este caso. Así es. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si finalmente se introduce el proyecto, pero la realidad es como que no están del todo claras las cosas. No, pero precisamente por eso el presidente ha instruido al consultor jurídico para iniciar ese proceso de discusión. Ahí es que yo digo, en esas discusiones se establecerá si será necesaria una si es reforma viable el constitucional proyecto, o no. sí. Vamos a ver qué pasa. Entiendo que es importante. La mayoría, sentí que la mayoría de los abogados están de acuerdo y solamente vi la resistencia de Surún Hernández, presidente del Colegio Médico de Abogados. Yo vi a Francisco Domínguez Brito, que también se expresó en contra. ¿En contra? Sí. ¿Qué habrá dicho Francisco? No tengo exactamente la información, pero sí, él dijo que eso iba a aumentar la burocracia y que realmente no. Y mire, es una persona de experiencia, porque Francisco fue 2 veces conoce procurador, perfectamente el Ministerio. y procurador fue procurador fiscal del Distrito Nacional. en más de una ocasión. Y fue procurador general de la República. Correcto. Experiencia la tiene y podría aportar muchísimo ahí para lo que serían las ideas para la creación de este Ministerio de Justicia, que tiene interés de que se pueda constituir el presidente de la República, Luis Abinader. A propósito de Francisco Domínguez Brito, esta semana presentó renuncia del Partido de la Liberación Dominicana Pedro Domínguez Brito. Y yo sentí que en los medios, quizá también desde el sector evidentemente político, quisieron como sacarle filo a esa renuncia e inclusive diciendo que Francisco era aspirante a ser candidato, lo ha sido varias veces, a ser el candidato presidencial, y que mientras Francisco estuvo aspirando, entonces Pedro no renunció. Pero también queriendo relacionar en tema político a ambos. Ambos pertenecían porque sí, porque ya Pedro no renunció, aparece. pero pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana, pero siempre, todo el tiempo, una de las cosas que podemos estar seguros y claros es que en esa relación de hermano y en esa simpatía política, siempre han sido absolutamente independientes. Yo lo conozco a los dos, Pedro, mi entrañable amigo y hermano, Francisco también, pero nada que ver con eso de que Francisco se mete en lo que Pedro decide o lo que... No. Han sido independientes absolutamente, han tenido ese respeto uno por el otro, uno ha sido colaborador del otro cuando ha sido necesario, como dos hermanos, como debe ser, una familia preciosa, una familia integrada por personas de mucha con una formación calidad moral, formación, sin duda que ahí no hay ningún inconveniente en ese sentido. Y estoy seguro de que Pedro Domínguez Brito lo primero que hizo fue avisarle a su propio hermano, y quizá incluso en su familia dijo: miren, voy a hacer esto, solamente lo estoy comunicando porque me imagino yo que lo habrá hecho, pero no necesariamente tiene que hacerlo.
no está obligado. Eso de renunciar a una organización política seguramente nunca consultó, me voy a meter en esta organización, entonces ¿por qué tiene que consultar que se va? Todo el mundo tiene derecho a entrar y salir donde ellos quieran, pero yo no veo por qué. La única partecita que yo estaría mirando de la parte de Pedro Domínguez Brito es en la carta que él envió. Tengo imágenes ahí, por favor, director. Yo creo que usted tiene las imágenes de la renuncia. Dice, hermano de Francisco Domínguez Brito renuncia del Partido de la Liberación Dominicana, como lo titularon los periódicos, para como relacionar. Es que ahí es donde aparece la morbosidad de la información. Hermano de Pedro, y Pedro orgulloso de ser hermano de Francisco. Eso es correcto. Y déjeme decirle que ambos, tal como te lo decía, ambos, tanto Pedro, mi amigo y hermano, asimismo Francisco, son dos personas con criterio personal muy propio y saben muy bien qué hacer y en qué momento hacer. Yo pienso que Pedro, después de permanecer como miembro del Partido de la Liberación Dominicana por muchísimos años, incluso fue miembro del Comité Central del partido, y ahora en esta decisión, yo pienso que esa vinculación que algunas personas han querido hacer con respecto al tema es precisamente porque la renuncia de Pedro se da precisamente algunos días después del proceso que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana, de la consulta popular para elegir el próximo candidato, que nada tiene que ver con la decisión de Pedro, a mi manera de ver, y sobre todo conociendo a Pedro. Ahora, Pedro manda una carta al presidente del partido, dígase al licenciado Danilo Medina Sánchez, en la que le explica en grado de detalle todas las razones que él estuvo para hacer su renuncia. Y en una parte de la carta, Pedro dice que en el Partido de la Liberación Dominicana no hay espacio para avanzar y que de la misma manera lo económico se impone a los principios. Posiblemente, esos fueran tal vez los dos detalles que permitieron que alguna gente estuviera asociando la pérdida de Francisco, que participó en ese proceso, en esa consulta, y que dicho sea de paso quedó en un segundo lugar muy lejano con respecto al caso de Abel Martínez, con respecto a la preferencia de los votantes, pero no creo yo, de manera muy particular, que la decisión, y tampoco lo dijo en su comunicación, la decisión de Pedro Domínguez Brito tuviera nada que ver con el tema de Francisco, o sea, con la pérdida, si se puede decir, con no haber sido elegido, que mucha gente así lo esperaba, que Francisco no fuera elegido en esa consulta, porque ya eso no es un asunto ni siquiera de partido, sino de cómo se maneja la preferencia a nivel público. La verdad que Francisco, Pedro, el que lo conoce, sabe muy bien de la clase de persona de la que estamos hablando, un profesional del derecho con conocimientos más que claros, con un criterio familiar y personal de muy alto nivel, y una persona incapaz de hacer sentir más a nadie en lo absoluto. Ahí estamos viendo la carta que le envió. Yo decía que la única cosita que yo diría es la forma como Pedro, que es amigo de Danilo, se diría el amigo. Claro. Él se diría el amigo. Si usted lee esa carta, es una carta en la que él se diría al amigo. Y entonces, usted ve, te conocí, mírelo arriba, dice, te conocí en el año 2008. Y tu discurso, y de inmediato, te conocí, míralo cómo lo tutea. Sí. Lo tutea porque son amigos. No le dijo lo conocí. Exactamente. Dijo, te conocí, asunto de confianza. Esa parte es la que yo digo, ¿tú estás renunciando de la organización política o de ser amigo de Danilo? Bueno, yo no creo que sea de ser amigo de Danilo. Está renunciando de la organización. Y cuando finaliza, dice claramente. Ahí es donde digo que tengo mi contradicción, porque si tú estás renunciando del PLD, usted se dirige al presidente de esa organización política. Claro. No al amigo mío, al presidente de esa organización
con el respeto que se merece. Entonces, no es que porque yo te tutee, pero en una carta, en un documento ya escrito, debe ser absolutamente diferente. Esa es la carta, repito, que envió Pedro Domínguez Brito, renunciando a algunas cosas que él dice ahí, que enrostra al presidente del partido, donde dice algunas cositas que son las que más, digamos, llamaron la atención. Domínguez Brito dice, lo económico siempre se impone a los principios, en su correspondencia, con una vocación de servicio en ruinas y una mística agonizante. Y entonces lo que han estado criticando de Francisco, de Pedro, es que esas cosas no vienen ocurriendo en el PLD desde ahora, sino que tiene un tiempo que está ocurriendo. Y la gente, por eso que a la gente le preguntó, le llamó la atención, pero él tiene derecho a renunciar cuando le dé la gana. No solamente, ciertamente, no pero hay que además mirar de más eso, que renunciar. Pero además de eso, él pudo haber pensado, o sea, toda persona, tú permaneces en una institución hasta que tú crees que es posible, porque él pudo haber pensado en algún momento que a pesar de que habían debilidades dentro del partido, si así eso se podía corregir, entonces me quedo aquí dentro, se podía corregir, de adentro. Yo aguanto hasta donde puedo. Ahora llega un momento que yo digo, no voy más. Ya no vale la pena. Ya no vale la pena. Eso es así. Entonces, pero eso que se está pasando ahí, nada tiene que ver, ninguna asociación con el tema de que Francisco, su hermano, haya participado en el proceso de la consulta y que no haya sido favorecido con el voto preferencial de los participantes. El hecho de que Francisco ha sido candidato en múltiples ocasiones, ha ocupado posiciones de primer orden nacional, Procurador General de la República, fiscal, ese hecho hace que el nombre de Francisco esté más presente en la boca, digamos, cuando uno habla, en la mente está más presente el nombre de Francisco que el de Pedro, pero ambos son dirigentes importantísimos políticamente hablando, digamos, y esperemos hacia dónde va Pedro. Hay gente que ya lo está colocando en organizaciones, que no se desesperen, que Pedro no es un niño, él sabe para dónde va. Y una persona con un conocimiento fuera de serie, o sea, es un tipo con una preparado y respetuoso, como poco, por no decir como nadie. Así es. Entonces, la verdad que tener el honor de conocer y tratar a Pedro Domínguez Brito, para mí, de manera particular, yo siento que tengo a alguien gran de amigo importancia como mi hermano. Así es. Saludos, Pedro, la verdad. Una pausa y en breve entonces retornamos con otros temas. Muy bien, seguimos. Y un tema al que damos seguimiento por la preocupación, sobre todo de los dominicanos, con el tema de la crisis que vive Haití, es a la decisión, ya digamos, buscando un consenso de varias naciones en el interés de ver cómo se colabora y se puede hacer una misión para ir detrás del control, o de que Haití recupere el control de su propio gobierno, porque lo que ha acontecido durante estos tiempos es ese descontrol en esos gobiernos que ha llevado a que bandas de delincuentes operen más organizados que los mismos gobiernos. Así es, y tienen más poder. Tienen más control y más poder. Así es. Más control y más poder. Y entonces, eso no puede ser, eso no puede ocurrir, que las bandas delincuenciales sean las que lideren a una nación. Porque ¿cómo tú negocias con delincuentes? No hay forma de tú negociar. ¿Cómo es que el presidente va a llamar
a uno de los cabecillas de esas bandas para decirle, mire, vamos a ponernos de acuerdo? No hay forma. No. O el secretario de Estado de los Estados Unidos, mire, nosotros queremos negociar con usted, señor fulano de tal. Así no. Así no puede caminar. No hay realmente, sin duda que la situación de Haití amerita de algún proceso que de alguna manera pueda resolver, no diría yo tal vez resolver, porque son muchos los años que tenemos ya viendo la situación haitiana, y mientras más cosas, más intentos se han hecho, la verdad que cada vez la situación es peor. Aquí todos conocemos el tema aquel de cuando Estados Unidos envió un grupo de militares allá, la llamada MINUSTAH, que realmente parece ser que fracasó en el intento, y el tema sigue igual o peor. Ahora, la situación de Haití es una situación de preocupación para el mundo entero, no solamente para ellos, propiamente a lo interno del país, porque lo que pasa es que las bandas están controlando las ayudas que llegan a Haití, y sobre todo el tema del combustible. En ese sentido, inclusive, en la tarde de este viernes se anunciaba que los periódicos de Haití, los periódicos escritos, iban a parar operaciones porque no había forma de la movilidad. Entonces, lo cierto es que desde hace ya un tiempo estamos hablando de que Estados Unidos, Canadá y en algún momento Estados Unidos y México han estado haciendo la coordinación en este lugar para establecer una fuerza internacional que pudiera llegar a Haití a tratar de buscar soluciones a la crisis. La verdad es que cuando hablamos de una fuerza internacional, no necesariamente nos estamos refiriendo a una intervención, no necesariamente. Estamos hablando de una fuerza que pudiera poner el orden allí. No obstante a todo esto, pues la oposición en esas discusiones, la oposición de Rusia y China han impedido la aprobación de una resolución auspiciada por los Estados Unidos y México para el envío de una fuerza armada hacia Haití. El secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental dijo estar seguro de que el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas aprobará una resolución que permitirá la formación de una fuerza internacional para participar en el tema haitiano. Nosotros, desde aquí, por supuesto, desde nuestro país, República Dominicana, que somos el vecino más cercano que tiene Haití y que nadie le quepa dudas, para nosotros una situación haitiana es de preocupación para nosotros porque son ellos nuestro principal socio comercial. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros más que el hecho de que se pueda reorientar el pueblo haitiano, que se organicen tanto el gobierno como el pueblo común? Porque la verdad es que estos bandoleros, si de alguna manera no se busca la forma de controlar sus acciones, la República de Haití seguirá en deterioro progresivo, lo cual no le conviene a nadie. El pasado jueves, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, se reunieron para discutir el tema sin ofrecer detalles sobre el próximo paso para abordar la crisis de Haití. Ahora, ni Estados Unidos ni Canadá se han comprometido en liderar, oiga bien, liderar la misión internacional que apoyará al gobierno a hacer frente a las bandas armadas y poner freno a la crisis humanitaria que está viviendo ese país. Ambos países, Estados Unidos y Canadá, quieren asegurarse de abordar bien la situación, por lo que necesitan hablar por más tiempo con relación a ese país. Hay que destacar que Blinken informó que junto a Canadá han conversado con una variedad de países sobre quién estaría dispuesto a participar en esa misión, así como quién la encabezará.
pero no se ponen de acuerdo en quién encabeza la misión. La encabeza Canadá, la encabeza Estados Unidos, la encabeza quién. Y esa es una conversación continua que ambos países, en este caso Estados Unidos y Canadá, tienen que continuar abordando. Así que este es un trabajo en proceso y ellos afirman que continuarán persiguiéndolo hasta conseguirlo, según expresó Blinken a referirse a esa reunión realizada el pasado jueves en procura de darle, digamos, forma a la constitución de un grupo multinacional de varios países para ir en auxilio de Haití, que miren ustedes cómo está de... Hay que decir que realmente esa situación que se ve ahí, si se puede decir una indecisión momentánea, ¿de quién? Si eres tú, si soy yo. El tema es que... ¿O quién la encabezará? Claro, o quién podría. Pero hay una decisión importante. Se están reuniendo, sí, están evaluando, están mirando, ya saben que es necesario, es obligatorio hacer algo. Y bueno, solamente falta esa parte. Vamos a decidir quién encabeza esto y quiénes más se involucran. Bueno, acuérdese que ahorita es tema de, fíjese lo que está pasando en Ucrania, Rusia, o al revés. El tema es ahorita de que si la cosa, porque no salen bien, porque llegar a un pueblo enaldecido con una gran parte de la población armada y en una actitud beligerante y de grandes decisiones de conflicto, pues la verdad que llegar allí pudieran pasar muchísimas cosas. Y entonces, bueno, ahorita pudiera ser que, porque no sería la misión de paz tal vez que se puso en práctica por allá por el año 2010 cuando se mandó la MINUSTAH a Haití, pero de igual, como ya dije ahorita, sabemos que eso no fue suficiente para resolver el problema. Entonces, en esta ocasión, sabiendo lo que está ocurriendo allí, bueno, pues los países que están llamados a liderar ese proceso, todo el mundo está diciendo, espérate, vamos a ver cómo es esto. De todas maneras, lo que ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos es que en los próximos días, o sea, para los primeros días del mes de noviembre, según dijo, ya deben haberse puesto de acuerdo para que entonces en los primeros días del mes de enero entonces ya se esté actuando con relación al tema. Lo único que deseamos es que el problema de Haití se resuelva y que se resuelva de la mejor manera, que no haya necesidad de tirar un tiro allí, ojalá que no, pero bueno, es que ya vemos cuál es la situación. Eso no se va a resolver sin balas. De hecho, no, la iba a decir, información es que Canadá ya autorizó para 17 tanques, sí, y ya llegó por lo menos uno, dos en un avión, en un portaavión que llegaron dos tanques, y ya Canadá dijo sí, vamos a mandar ayuda. O sea, sin balas eso no se va a resolver. No, porque bueno, balas están tirando ellos. Por millares que yo no sé de dónde salen. Si es que tienen una fábrica de balas o qué. Debe ser, de mínimo debe ser. Pero, y armas pesadas. Sí, no, ellos tienen armas de alto calibre. Entonces, realmente, ¿cómo lo van a enfrentar? Porque si estuviéramos hablando de un a bombazo, pacífico, no hay forma, pero no hay manera, forma. O sea, allí todo parece, parece indicar que ahí la situación va a ser un poco una operación lista para con bomba y con todo, cañonazo y de todo, pero de inteligencia. Así es. Una guerra de inteligencia ahí, porque la verdad es que si se quiere solucionar la crisis, tienen que acabar con las bandas, y esas bandas tienen mucho tiempo ya operando y han enraizado, han hecho ya esa gente, ya hay mucha gente alrededor de esa banda que viven de eso, que son así. No, ya eso es un empresariado lo que hay. Y ahí hay incluso, que ya no tienen otra forma de vida. Y ahí hay incluso personas de poder que están financiando esa operación. La única forma de tomar control es desapareciendo esa gente.
Es lamentable, pero parece que así es. Bueno, vamos nosotros a continuar con los temas que tenemos pendientes. El otro fin de semana, el pasado fin de semana, usted estuvo abordando aquí el tema de Gran Bretaña. Sí. Y lo cierto es que hablar de Gran Bretaña, el otro fracaso y de Reino Unido, cualquiera pensaría como que los problemas son de los países pequeños. No, también en países grandes también se dan situaciones, porque problemas. Hablar de una situación económica complicada en un país como Gran Bretaña y el Reino Unido, como que uno como que se queda sorprendido. De todas maneras, ya tienen un primer ministro. Ya después de todo esto fue elegido el señor Rishi Sunak, un extranjero también, bueno, nacido allá, pero de origen extranjero, quien asumió como primer ministro de Gran Bretaña después de la renuncia de la pasada ministra. La persona estará en la posición y ahora se le ha encomendado por disposición de Carlos III crear un gabinete, y un gabinete que habrá de trabajar apegado a los principios, a la profesionalidad y sobre todo a la seguridad del país. A eso se ha comprometido el nuevo ministro que ha asumido el poder. Vamos a ver si realmente las situaciones, porque en principio ya comenzó anunciando que para que sea posible todo este proyecto, pues será necesario aplicar medidas drásticas y difíciles, así lo dijo. Esto me hizo acordar cuando aquí hablamos de implementar el ITEVIS por allá por el año 82, que no lo teníamos. Y bueno, eso dice él, habrá que implementar políticas difíciles, pero de todas maneras él espera el apoyo de toda la población, porque la situación económica que está viviendo el Reino Unido amerita de ajustes económicos rápidos y fuerte. Tal vez a esta ministra pasada, que se vio en la obligación de renunciar por una presión de la población debido a que algunas medidas que ella tomó, que pudieran ser dentro de la que el nuevo ministro tendrá que tomar, pudiera haber estado una de las que ella puso en práctica, y parece ser que no se entendió. O más bien, la población del Reino Unido no está entendiendo la magnitud del problema económico en el que está envuelto. Entonces, cuando esas situaciones llegan, claro está que hay que tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Bueno, en principio hay que tomar decisiones drásticas y difíciles, pero esas decisiones, de alguna manera, tienen como propósito enderezar una economía que no anda nada bien. Vamos a ver si realmente el señor Rishi Sunak logra enderezar esta situación económica. Así se lo ha requerido el rey Carlos III, y definitivamente lo único que se espera allí es que la situación se pueda recomponer. La única forma es echando para atrás todo lo que había iniciado precisamente la primer ministra saliente, Liz Truss, que implementó una serie de medidas, sobre todo impositivas, donde ella, con un concepto de que había reducir la cantidad de impuestos, pero le creó una situación por otro lado, y esa situación fue la que prácticamente creó todo un panorama contradictorio dentro de su propia organización política. Pero mire, los propios diputados de su organización le sacaron el guante, dijeron le quitaron apoyo, y por eso ella se vio precisada en 45 días solamente renunciar. Este primer ministro está obligado a dar paso atrás a esas decisiones que ella tomó, porque si se va por ese mismo lado, tendremos nuevamente una situación de rechazo absoluto,
y eso lo que va a hacer es complicar más la situación de... Mire, yo no sé británica. si realmente, porque en materia económica las decisiones no son tan tajantes. Pienso que a esta señora, a Liz, tal vez le faltó orientación, tal vez sus asesores, porque un gobierno no es una persona, un gobierno es todo un equipo de trabajo. Entonces se supone que la primer ministro Liz Truss se supone que tenía sus consejeros económicos, y bueno, ¿dónde estaban aquellas personas que hicieron? ¿Qué pasó allí? Porque si ese fue el detonante de la situación, eso no debió haber pasado, a mi manera de ver. Pero de igual manera, para el nuevo ministro, yo no sé si el hecho de tener que tomar medidas difíciles, como él bien la plantea, medidas económicas. Sí. Eso quiere decir que no necesariamente las medidas económicas que había puesto en práctica la saliente sería lo que él viene a echar para atrás. No, pero eso fueron precisamente esas medidas económicas, por eso que yo Fue digo las que crearon el problema. Claro, Sí. si esas medidas fueron las que crearon el problema, este primer ministro está prácticamente obligado a volver atrás con esas medidas. Yo no comparto eso por una sencilla es que razón. eso fue lo que lo creó Sí, la pero situación. déjame explicarle, porque si a final de cuentas lo que no hubo ahí fue una verdadera orientación al ¿Y usted cree al que- pueblo, y usted cree porque que- cuando él habla, escúcheme, cuando él habla de medidas drásticas y difíciles, ¿de qué usted cree que está hablando? No es quitarle, no es decirle, no es decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Es que, bueno, hay un sacrificio que hay que hacer y vamos a hacerlo entre todos. Porque, por ejemplo, aquí, cuando se estableció el tema del ITEVIS, por allá en el año 82, y mal no recuerdo, que no teníamos ese impuesto. Bueno, se quejó hasta el que no estaba vivo, hasta los que se habían muerto ya se quejaron de la medida. Pero había que ponerla porque había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en ese momento que le estaba dando los indicadores, le estaba diciendo, es por ahí que tú vas. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Esto es palos y boga y palos y no boga. O sea, de alguna manera hay que poner la medida. Ahora vamos a ver que este muchacho parece ser una persona joven. Vamos a ver que su capacidad hasta dónde llega para manejar los problemas y cuáles serán las medidas que, aunque le llama drásticas, vamos a ver cuáles serán las que no medidas la puede implementar, que porque pondrá en ejecución. Él tiene está atado al apoyo que le puedan dar los congresistas, inclusive del propio partido que es el partido... Sí, el partido de gobierno. En el partido, exactamente, el partido que también que pertenecía a la primera ministra renunciante, Liz Truss. Bueno, esperemos a ver cómo van a enfrentar la situación de que hay que hacer algo con relación a esas medidas que se adoptaron, hay que hacerla. Yo entiendo que una forma de demostrar y de ganar confianza es dando un paso atrás, y entonces vamos a analizar, vamos a evaluar y hacer las cosas más consensuadas, como la pretende hacer, por ejemplo, el presidente Abinader con relación al tema del que hablábamos ahorita del Ministerio de Justicia. Eso es inteligencia. Hay que vamos a consensuar, vamos a buscar la forma. Eso es inteligencia. Claro. Porque yo digo, o sea, mi pregunta era, ya finalizando, mi pregunta era, ¿pero dónde estaban los asesores de esta señora? Ella era la principal asesora de ella. Vamos a la pausa y ya Bueno. regresamos. Bueno, aquí estamos. Esta semana la Junta Central Electoral se ha visto precisada a incrementar sus esfuerzos para lograr un control con el tema de la campaña a destiempo, la campaña desbordada a destiempo de los diferentes partidos. Es la de nunca acabar. Hay varios diputados políticos que han dicho que no están en campaña, pero sus partidos se están organizando y que eso no tiene que ver necesariamente con campaña. Y es real.
para que un partido pueda ir a una campaña, primero tiene que organizarse en lo interno. Y entonces, cuando no se trata de promover a un candidato, no se está promoviendo específicamente a una persona, sino que se está en un proceso organizativo. Esa parte tú no puedes coartarle la libertad a una organización política de que la haga. El PRM ha hecho sus actividades para organizarse a lo interno, elegir a las autoridades internas de esa organización política. Y eso no es campaña. Claro. Eso no es campaña. El Partido Revolucionario Dominicano también está en un proceso también de organización. El Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Fuerzas del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo lo propio, organizándose a lo interno. Eso no es campaña. Eso no es campaña. Ahora, las actividades que tienen que ver con cosas internas de los partidos, eso no se trata de campaña, pero actividades proselitistas de apoyo o de digamos, consigna de apoyo a un candidato, eso sí es campaña. Así es. Eso sí es campaña. Aquí en Santiago, la semana pasada, el domingo pasado, el Partido Revolucionario Moderno realizó una actividad que sí puede ser considerada una actividad política de campaña. Tenemos imágenes ahí, director, de la actividad realizada por el Partido Revolucionario Moderno aquí en la Gran Arena del Cibao. ¿Y por qué decimos que esa sí es una actividad de campaña? Porque de lo que se trata es de un movimiento político que se llama Más Cambio, para impulsar la reelección del presidente Luis Abinader. Ahí no se trata de organización interna. Pero pasó lo mismo en el sur, el jueves pasado había una inauguración de unas obras y eso se convirtió en un mitin político. Ahí tú ves, esas cosas se dan también y se han dado en todos los gobiernos. Sí. Un reguero de, digamos, adeptos del partido de gobierno, que van a las inauguraciones y comienzan a vociferar cosas. Eso es un poquito más difícil de controlar. Eso es difícil de controlar. Pero muy fácil también de organizar. Hay que recordar. Porque ya tú tienes la gente claro. ahí, nada más uno que vocee 4 años más y ya todo el mundo hace coro. Por ahí se va. Con uno solo que lo vocee. Y por ahí María se va, como usted dice. Sí, así es. Hay que recordar que en algún momento la Junta Central Electoral, con el mismo tema, pues cuando usted comenzó a hablar, yo dije algo, yo dije una frase, yo dije, esa es la de nunca acabar. Sí. ¿Por qué? Porque todos los años, toda la vida vivimos con el mismo tema. Y hubo un momento en el que se estableció, lógicamente, que los partidos políticos podían hacer sus organizaciones de campaña, hacer todas sus actividades del partido dentro de los locales del partido. Eso fue lo que se estableció. Ahora, que en las calles, sobre todo, enardelando banderas y cuantas cosas que pudieran considerarse como alusivas a una campaña electoral, bueno, pues eso era lo que estaba prohibido. Ahora está ocurriendo, aparentemente, que vuelve y se desborda la situación. Casi todos los partidos de alguna manera están haciendo sus actividades y la hacen muchas en sus locales, otras se ven en algunos que otros lugares, es mucho de lo que se habla y ahí está el problema. Con respecto al partido de gobierno o a los partidos de gobierno, cada uno de los que han pasado por ahí, a eso se le hace muchísimo más fácil por lo que estábamos hablando. O sea, se hace una actividad que, bueno, vamos a inaugurar, por decir algo, qué sé yo, un puente allí. Bueno, pero la gente que asiste a esa actividad, basta que a alguien serio se le antoje hacer una consigna y por ahí mismo se va todo el que estaba ahí. Entonces, ¿qué usted dice? ¿Que era una inauguración o que era un mitin político, como se dijo
esta semana en una actividad que se realizó en el sur del país. Entonces, lo cierto es, yo digo, mis conclusiones de todo esto es que será de tiempo la campaña, pero pienso que para la Junta Central Electoral va a ser un tanto difícil lograr el control de todo esto. El tema es que por lo menos en la segunda ocasión, en la que la Junta Central Electoral se ve precisada a convocar nuevamente a los partidos por el tema de las campañas a destiempo, y esa es la segunda ocasión en un lapso de 13 meses que la Junta Central Electoral advirtió a los partidos políticos sobre la prematura campaña, porque ciertamente cuando ya las organizaciones tienen definido a sus candidatos, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ya tiene a su candidato, el Partido Revolucionario Moderno prácticamente tiene su candidato, y ahora la Fuerza del Pueblo también tiene su candidato. Cuando el candidato se mueve por estas actividades, entonces se ve como un asunto de tema de campaña. En el caso del PLD, el presidente de esa organización política es Danilo Medina, y el candidato presidencial es Abel Martínez. Estaban en un proceso de definir a lo interno quién sería el candidato. Finalmente, el candidato que ha seleccionado esa organización política es Abel Martínez, y entonces lo que queda ahora es, ustedes han sentido como esa presencia en los medios ya se comenzó a tener un control, porque esa organización ya tiene definido quién será su candidato, y lo que queda es esperar a que se inicie la campaña, pero el trabajo interno continúa hacia lo interno de esa organización política, porque hay un tema muy interesante, que esta semana la decisión de quién será el jefe de campaña del candidato a la presidencia del PLD fue tomada. Y Abel Martínez presentó a Francisco Javier García como su jefe de campaña. Muy importante para esa organización política ir definiendo esos temas, porque con esto lo que hace es que da una demostración de unidad y se fortalece alrededor del candidato que ya ellos tienen, en este caso de Abel Martínez. Francisco Javier García tiene toda una historia. Una historia espectacular de éxito. Nunca ha fallado en una de las campañas que ha dirigido. Usted podrá decir, bueno, pero el PLD perdió en el 2020, pero él no era el jefe de campaña. Así es. Ahí se llevó la derrota, ¿quién? ¿Usted no se acuerda? No me acuerdo. Bichara. Bichara. Bichara fue el jefe de campaña, lo hacía por primera vez y fracasó. Pero Francisco Javier García, todas las campañas que le tocó dirigir, tanto presidenciales como congresuales, todas. En todas, no fracasó en ninguna. Y entonces se une a un Abel Martínez que también ha tenido toda una historia de éxito sin fracaso en todas las elecciones que se ha lanzado. Desde la primera vez que se lanzó a buscar una diputación, ganó como uno de los más votados. Y de ahí en adelante continuó siendo electo diputado, siendo el más votado en más de una ocasión. Luego se aboca a buscar la presidencia de la Cámara de Diputados y siempre ganó. Y también resultó electo. Siempre resultó electo. Luego se decide a buscar la candidatura a la alcaldía de Santiago y salió electo de una manera abrumadora. Y vuelve la busca nuevamente y ganó nuevamente. Y ahora se lanzó a buscar la presidencia, la candidatura presidencial por el PLD. Y también ganó. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el común denominador? Para mí ¿cuál es el común denominador? Más y más. Lo que se ha sumado ahí es realmente con la presencia de Francisco
Javier García en la candidatura de Abel Martínez es un dúo dinámico, extraordinario. Eso es correcto. Señores, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros nueva vez. Feliz fin de semana. Nos vemos.